Marco Temprano, no somos todos especialistas en derecho electoral y eso podría dar pie a malinterpretaciones. Gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a dar las cifras que yo tengo, no sé si las han actualizado, pero hasta hace un ratito habían 1.332 actas enviadas al Jurado Nacional de Elecciones. De esas, 472 tienen votos impugnados. Y ahí me quiero detener, José, porque una cosa es el voto impugnado y otra cosa es el acta observada. Explícanos, por favor. Correcto. Muchísimas gracias, Pilar, Marco, estar con Pamela. ustedes. Pamela, mil disculpas. Me comentaron justamente estas cifras, ¿no?, ya actualizadas, y acá hay que ser bastante claros en algo. Nosotros tenemos un universo que son las actas computadas. El cómputo es sobre un universo de actas. Estas se desagregan en dos grupos, el grupo de actas contabilizadas y el grupo de actas observadas. Entre las actas observadas hay aquellas, por ejemplo, que tienen este voto que puede ser impugnado en mesa. Dicho sea de paso, esto se resuelve ante el Jurado Electoral Especial. Hay un procedimiento que está regulado específicamente en un reglamento que es el reglamento de cómputo de actas electorales. Ahora, acá hay que ser bastante claros en algo. A veces va el voto impugnado en el acta y acto seguido se puede avisorar que en el acta también existen algunos errores materiales, algún tema de elegibilidad, firmas incompletas, que son las causales por las cuales se les observa. Entonces el acta completa con el voto impugnado pasa a una actividad propia del jurado de cotejo en paralelo a la resolución del tema del voto impugnado. Si no hay ninguna observación sobre el acta más allá del voto impugnado, los resultados se ingresan. Y esto ocurre y solamente se resuelve lo del voto impugnado. Dicho sea de paso, está priorizado para su tramitación. Hay que señalar además de que nosotros en este proceso vemos cómo van ingresando los resultados permanentemente y vemos además también una serie de causales por las cuales se puede pues observar las actas. Dicho sea de paso, también hay un reporte de una sola acta en la cual se ha pedido la nulidad, porque la nulidad se ingresa justamente en mesa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque las causales del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones son específicas y tiene que ser el personero en mesa quien diga, por ejemplo, que hay conducta fraudulenta. Yo lo que te quería preguntar es lo siguiente, a ver, vamos a ver quién produce qué. Estas llamadas actas impugnadas, ¿quién realiza? ¿Quién dice yo impugno? Y por el otro lado, estas llamadas actas que están dentro de ese bolso que se envía al Jurado Especial o al Jurado Nacional, que no son impugnadas y no tienen, como acá dice, pues, error material, con ilegibilidad. ¿Quién es el que comete eso? ¿Quién dice, yo impugno y esto para mí está observado? Correcto. Es la personería, en este caso, del partido acreditante del Jurado Electoral Especial, que como este es un proceso público puede también observar el resto de actas. Ahora, el proceso se está llevando con regularidad y acá hay que ser bastante claros. O sea, también el hablar de un fraude es una cuestión bastante delicada. Para poner un ejemplo, para que la gente lo pueda entender, un personero, ya sea de Perú Libre o de Fuerza Popular, encuentra un voto que para él es extraño, ¿no? Hay una raya mal puesta y él lo impugna, pero no impugna solamente el voto, es decir, toda el acta ingresa al Jurado Nacional de Elecciones con esa impugnación por un solo voto. Y si en esa acta hay 300 votos, ¿se contabilizan los otros 299 y se exceptúa ese voto impugnado o cómo es? Lo mencioné hace un momento, claro que sí, en la medida en que no hayan observaciones sobre el acta. Si el acta no tiene observaciones y solamente es el tema del voto, entra a contabilidad. No hay ningún problema, así lo establece claramente el reglamento. Es decir, lo que figura en la OMPE, ¿no? Con estas 472 actas con votos impugnados, no significa que haya... Que todos los votos de esas actas no se hayan contado. No. Se han ingresado. ¿Por qué? Porque es un proceso en paralelo, salvo que el acta también tenga errores materiales, ilegibilidad, firmas incompletas, que son las causales de observación, y que obviamente pues lleva un proceso distinto que es el cotejo. ¿Por qué? Porque el día de la elección lo que nosotros tenemos es un acta para la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, que es la que se encarga de hacer el conteo de votos, ¿correcto? Esta oficina
depende, o sea, es la descentralización de la OMPE, ¿no? A nivel nacional. Está donde hay un jurado electoral especial, que es la descentralización del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, estos órganos, ¿qué hacen? Estos órganos centralizados, cada uno tiene un acta. Entonces, cuando hay una observación, esta acta de la ODPE, que es observada, se ingresa con una cartilla en la cual se dice cuál es el problema. Incluso, por ejemplo, si ahorita visualicemos en el sistema, en algunos casos se habla de ilegibilidad, de error material, o sea, específicamente. Eso mismo Claro, se alguien coloca. escribió un 1 y por ahí parece un 9 o el 4, está medio raro. Eso específicamente está en la cartilla con la cual se junta y esa es la observación que tiene que levantar el jurado, como con el cotejo. A ver, te pregunto, a ver, respecto a lo que has dicho, error material y legibilidad. Yo tengo un acta que tiene 300 votos. Imaginemos una mesa de 300 votos. Tú me estás indicando que lo que se impugna no son votos particulares, o sea, de esa acta, si yo soy personero y digo, señora Pamela, yo voy a impugnar esa acta, no es que los 300 quedan en un stand-by de conteo, sino que yo envío mi impugnación por algo preciso, por votos precisos, no por los 300. A ver, vamos por partes, Eso es ya, lo que... porque eso tiene que quedar bastante claro. Mencioné que durante el proceso electoral uno tiene el acta electoral y esta tiene 3 actas a su vez: el acta de instalación, el acta de sufragio y el acta de escrutinio, ¿correcto? ¿Qué hace el personero en esta etapa? En cualquiera de las 3 etapas anota ocurrencias. Estas ocurrencias pueden derivar en nulidad y es más, puede pedir la nulidad también, pero ahí está afectando el acta. Hay evidencia de una sola acta en esa situación en todo el proceso eleccionario. Ahora, lo que tenemos nosotros ahí es que, por ejemplo, se habla de el acta completa. Por ejemplo, si está mediando un fraude, o sea, alguien dice que hay una conducta fraudulenta que evidentemente pues atenta contra lo que es la voluntad popular, eso lo tiene que anotar ahí y tiene que acreditarlo, evidentemente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahí una impugnación a lo que viene a ser el acta. Ahora, pedido de nulidad del acta. Ahora, lo que también hay que ser bastante claros es que lo que normalmente ocurre y estamos viendo son actas observadas. Si son actas observadas, estas evidentemente se hacen de oficio por parte de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, quien está llevando a su cargo el conteo de votos. Y estas observaciones las levanta el Jurado Electoral Especial. Ni siquiera el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial, que es quien tiene un acta de cotejo con la de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales y ahí subsana. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda justamente esa subsanación? Porque algo que se ha denunciado es que lo que ha habido es una estrategia, ¿no?, por parte de un grupo de personeros de impugnar votos, ¿no?, y observar actas, ¿no?, por cosas muy pequeñas, justamente para estirar el tiempo, para dilatar el proceso y que apelar, ¿no?, a la decisión que vaya a tomar el jurado, pues cuesta dinero, ¿no? A ver, acá hay que ser bien claros. Hay una sola acta que se ha pedido en la nulidad. O sea, eso es claro. O sea, ahí está la evidencia y están los números. Entonces no podemos hablar de un tema extendido en todo el proceso, generalizado. Por ende hay que ser bastante cautos en hablar de fraude. Pero hay algo muy importante en todo esto, y es el hecho mismo que existe el principio de conservación del voto. Y esto es medular porque este es un tema de fondo en lo que es la materia electoral. La elección se conserva y uno como autoridad electoral se ha encargado de administrar justicia, de fiscalizar el proceso como lo hace el Jurado Nacional de Elecciones o del conteo, más allá de la ejecución del proceso mismo por parte de la OMPE. Lo que tienen que hacer ellos es siempre actuar bajo esa lógica. Por eso existen los famosos cotejos y por eso hay 4 actas de cotejo y una que queda en manos de los personeros, que es la 5ª acta. Pero la pregunta del tiempo que te formulaban, ¿cuánto demora? Es inmediato. El reglamento señala que eso se tiene que atender de manera inmediata. Y Marco, para ser más claro, también depende de la carga que tenga el jurado electoral especial. A eso me refiero, sí. Por una cuestión muy concreta. Puede ser que haya un jurado electoral especial pues que tenga 300 actas y hay uno que tenga 10. Definitivamente que tiene 10 va a resolver esto cuanto antes. Ok, depende de cada jurado electoral y de la carga. De la carga. De carga de cada jurado. Así Ya. es. A ver, la siguiente pregunta es, todas estas actas impugnadas con error material, luego de resueltas por el jurado especial, se pueden apelar. ¿Cuánto cuesta apelar? Es decir, ir al segundo piso y al último piso, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Y mi siguiente pregunta es, después del precio, si siempre se apela o no. A ver, vamos por partes. En primer lugar, lo que tenemos acá nosotros es que el acta
cuando se levanta la observación se genera una resolución. Esa resolución en los 3 días siguientes, y hay que ser claros también, para efectos electorales todos los días son hábiles, sábado, domingo, feriado. Entonces los 3 días siguientes tiene que presentarse una apelación y se paga una tasa de algo de 400 soles. Por acta. Por la apelación por acta, evidentemente que es apelante jurado nacional de elecciones, Nacional. pero por resolución. Por Por resolución. resolución. Por resolución, Pamela, porque eso es importantísimo dejarlo bien en claro. Repito nuevamente, cuando se levanta la observación, se genera una resolución del jurado electoral especial. Esa resolución del jurado electoral especial, como cualquier resolución que emita, es apelable ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Me permites una precisión, una disquisición más y ser más incluso preciso? Yo soy jurado electoral especial, ¿no? De Lima Centro, como quieras verlo, viene un acta, resuelvo con mi resolución. Señor, esta resolución indica que esta acta tiene tantos votos a favor. Luego de resuelta por el jurado especial, ¿entra a conteo o se espera la apelación? Esa es una muy buena pregunta. Se tiene que esperar que la resolución quede consentida. Ah, ya. ¿Por qué? Porque es procesalmente lo correcto. Nosotros no podemos asumir de que no va a haber apelación. Si hay apelación, te distorsiona evidentemente el cómputo. Entonces lo sensato es que la resolución quede consentida. Entonces, si no hay apelación, obviamente pues eso ya pasa directamente a cómputo. Ahora, hay algo que también han estado observando algunas personas en las redes sociales, y es que por momentos parece que se redujera la cantidad de votos, ¿no? Se tenía, por ejemplo, no sé, por decir una cantidad, 1.200 en algún momento, y a la siguiente hora pues ya no tienes 1.200, tienes 1.153. ¿Eso por qué pasó? Porque simplemente están entrando los bolsones electorales. Por No, ejemplo, me refiero a la reducción en el conteo. Claro, a ver, lo que pasa es que la reducción en el conteo va de manera progresiva también con el hecho de toparse con actas observadas. Llega un punto en el cual, como lo he mencionado al inicio, terminas con el cómputo. Y el cómputo tiene 2 tipos de situaciones. Actas contabilizadas que no tuvieron problema o que se subsanaron por parte del jurado electoral especial e ingresaron al conteo, ¿no?, al resultado, y las observadas, aquellas que también podrían terminar en el Jurado Nacional de Elecciones en apelación. Entonces va a llegar necesariamente un momento en el cual tú vas a tener el 100% del cómputo, pero vas a tener un universo de actas observadas que van a estar en procesos impugnatorios probablemente. Entonces eso sí se puede dar. Y otras que es el gran espectro, que son aquellas que ya han ingresado y que obviamente ya pues forman parte del resultado, el cual, como lo he mencionado hace un rato, puede variar. Y eso sí ya es un tema que depende de los bolsones de electores que tengan a favor o Pedro Castillo o Keiko Fujimori. Si es voto rural, evidentemente va a favorecer a Pedro Castillo. Si es un voto del extranjero, que ya entró ahora a cómputo formalmente, va a favorecer a Keiko Fujimori. La afirmación, si tú me dices que en las impugnadas no es que se suspende el conteo de todos los votos de las todo el acta. impugnadas, la afirmación que dice, bueno, pues acá la OMPE dice que hay 1.300 entre impugnadas observadas como error material, multiplico 1.300 por 300, hay más de 300.000 votos en juego. ¿Esa afirmación es correcta? Es que es correcta. Cada acta tiene en promedio 200 electores, en promedio, ¿correcto? Podemos nosotros de 200 a 300. De ahí nosotros tenemos que aplicar siempre la tasa de ausentismo, o sea, el porcentaje de ausentismo, que ahora ya ha vuelto prácticamente al parámetro regular, 22%, 21-22%. Si hacemos nosotros una disminución, sí, efectivamente, pues tenemos en ese volumen de actas esa cantidad de votos en juego. Por ende, es que los resultados también pueden, de alguna u otra manera, verse alterados. Y hay que ser bastante claros en algo, para tranquilidad también de toda la ciudadanía. Nosotros no vamos a tener ganador todavía. O sea, nadie puede cantar victoria, nadie puede decir de que el resultado está tal cual y que no se va a mover y que si se mueve fraude, eso está mal. Como que también, por ejemplo, digamos en el caso del señor Castillo, en el caso de la señora Fujimori, no puede decir que si empieza a subir, que va a ganarle a Castillo. Un momentito, con calma. Ambos candidatos tienen que esperar los resultados finales. Y también tienen que invocar, en este caso, a todos sus seguidores para que no pues pierdan también la calma. Tienen que estar calmados, porque esto va a ser un final de película
o más, mejor dicho, de fotografía, tal cual. ¿Y hay un plazo máximo para el Jurado Nacional de Elecciones para resolver cualquier apelación que haya respecto a una resolución de sus jurados especiales, como para decir ya hasta aquí nada más y ya comenzamos a ver el proceso para declarar un ganador? Correcto, es muy buena la pregunta. La norma habla de los 3 días. Los 3 días son, por ejemplo, en un primer momento para presentar una apelación. Esos 3 días cuentan y si se presenta la apelación, digamos, el último día, hay 24 horas para que el jurado electoral especial conceda la apelación y corra traslado a Lima. Término de la distancia también se mide también en estas circunstancias. Entonces llega a Lima y en principio el jurado tiene 3 días para resolver esto. 3 días por norma. 3 días por norma. Pero lo que hay un acaba de decir detalle. es importante, ¿no? Al término de la distancia, porque hay lugares donde Claro. estamos muy alejados y posiblemente alguien haya hecho una apelación ahí y hasta que llegue, ¿no? Por río, por tierra, pues eso puede tardar más de Es un los 3 tema días. logístico impresionante a veces el que genera el despliegue. Y para ir un ratito a ese punto, Marco, son 3 días, pero también hay carga procesal. Eso me Siempre, refiero, sí. y hay que ser bien claros. Nuestros televidentes saben, por ejemplo, de un proceso judicial, y si alguno ha tenido esa experiencia, el Código Procesal Civil o el Código Procesal Penal señala pues determinados plazos. Pero sabemos que eso no se cumple justamente por carga procesal. Lo mismo ocurre con el jurado. Si tiene una vorágine de actas observadas, es evidente que va a ser más lento su resolución porque tiene que observar el debido proceso y además tiene que llevar adelante audiencias. Entonces ese tema no es tan menor. Entonces ya depende de la carga procesal que llegue para que el jurado termine resolviendo. Perdón, disculpa. ¿Hay audiencia por resolución apelada? Claro, Y ante el es jurado hay pública. audiencia. El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por da obligación? audiencia. Claro. O sea, el jurado no resuelve en base al documento de apelación y a la resolución del Jurado Nacional. No, tiene que citar a las partes. Claro. Pero Claro, entonces si hay una apelación. Es que es un proceso impugnatorio. Por eso es que, por ejemplo, Pero entonces eso tiene para rato, ¿no? claro, 2 semanas mínimamente. 2 semanas Claro, mínimamente. Por eso es que, por ejemplo, en algunas, o en alguna oportunidad lo conversamos también acá con Panamericana, es evidente que esto pues no es de la noche a la mañana. Nadie se puede estresar por saber cómo van a terminar los resultados. Esto va a demorar. Por ejemplo, tenemos evidencia de un escenario impugnatorio muy complicado en el año 2006, el pasa segunda vuelta entre Lourdes Flores y Alan García. Eso fue un proceso impugnatorio que demoró más de un mes y no se sabía quién pasaba segunda vuelta. Y había bastante estrés hasta que también la gente ya fue asimilando de que esto tenía que resolverse y digamos, finalmente cuando se resolvió a favor de García ya estaba bastante frío el tema, o sea, de hecho pues que terminamos con García y con Ollantumala como candidatos en esa elección y ganó García Pérez. Entonces, ¿por qué voy con el símil? Porque tenemos posiciones distintas. Unidad Nacional era muy diferente al partido aprista, eran, digamos, polos distintos, opuestos, y en ese momento hubo polarización. Nosotros ahora tenemos una fuerte polarización, por eso es que hago un poco el paralelo. Ahorita tenemos una fuerte polarización, ni siquiera en la época del 2011, cuando tuvimos a Keiko Fujimori en una primera elección contra Ollantumala, tuvimos una situación como la de ahora. ¿Por qué? Porque en ese momento el resultado fue más holgado para Humala, 5 puntos, ahora son milésimas. Y son posiciones muy encontradas, más encontradas de largo a lo que fue el APRA con Unidad Nacional en el 2006. Una última pregunta ya para cerrar. En base a tu experiencia y de procesos anteriores, ¿hay una gran cantidad de votos impugnados con actas observadas en este proceso con relación a otros procesos anteriores o no? Lo normal. Lo normal. Lo normal. O sea, Decir que ha habido una estrategia para... no. No. O sea, es que lo que pasa es que es normal también, y hay que normalizar todo. Lo que puede decir el señor Castillo, lo que puede decir la señora Fujimori, hay que normalizarlo porque esto está encrispado. Entonces hay que tomar las cosas con mesura. Ellos, por si acaso, tienen el derecho de expresar sus opiniones. Por ejemplo, este tema de los personeros que se ha señalado, evidentemente si uno lee el artículo 29 del reglamento que se aprobó con la resolución 243, si no me falla la memoria, del año 2020, el reglamento de personeros del Jurado Nacional de Elecciones, hay la obligación de acreditar a los personeros una semana antes de la elección, ante el Jurado Electoral Especial, los personeros de mesa. Pero también la misma norma prevé que lo pueden hacer en el último momento. ¿Por qué? Porque lo que no puedes afectar
es el derecho de defensa, y en este caso defensa legal del voto. Entonces ahí hay una ambigüedad. Por ejemplo, esto que se ha manifestado de los personeros, se podría pedir al jurado electoral especial explicaciones si es que hubo acreditación de las personas previamente y si esto condice con quienes fueron miembros de mesa. Y ahí la situación se puede poner complicada. Y tiene que, dicho sea de paso, ser aclarado por la autoridad electoral. No se puede dejar tampoco ahí. Entonces, si hubiese ocurrido lo que normalmente sucede, que a última hora llegan todos a acreditarse de personeros el mismo día, ahí eso es imposible de demostrarse. Así es. Porque Además no- que hay no un se tema pasa. de capacitación que se tiene que hacer, ¿no? Porque después pasa estas cosas, ¿no? Uno empieza a impugnar votos sin saber realmente si corresponde o no y le dejan el tema al jurado a resolver. Y ahí me permito decir algo más, Pamela. Mira, es bien importante. Lo que hemos escuchado del personero, esas expresiones que ha tenido, lo hacen los personeros normalmente cuando se capacitan ellos mismos. Obviamente entonces no son capacitaciones pues, de los órganos electorales, que obviamente respetan la norma. Lo que está hablando él es de una maña, por decirlo de alguna manera, que es muy usual en diferentes personerías. Y ahí yo creo que el que esté libre de culpa pecado. que lance la primera piedra. O sea, todos literalmente lo terminan haciendo, lo que pasa es que acá han grabado y evidentemente esto ha generado un escándalo y es válido también que haya una protesta. Además también, ya para finalizar, es importante tener en cuenta que hay observación internacional. En todo caso también se puede recurrir Y a la ellos han observación dicho que ha internacional. sido transparente y Pero limpio. también este tipo de situaciones se pueden poner en evidencia con la observación internacional para que tome conocimiento y en todo caso hay aclaración. Lo que había mencionado hace un rato del Jurado Nacional de Elecciones o del Jurado Electoral Especial, que tiene que aclarar si es que esos personeros de mesa se inscribieron previamente. Y Ahora, como usted mencionaba, ¿no? Es también censurable lo que aparece diciendo ese supuesto personero en ese video. Una consulta, la impugnación, el hecho de esa resolución en los jurados especiales, ¿tiene publicidad? ¿Debe ser pública? Porque en el Nacional hay audiencias, como usted dice, ¿no? Con un horizonte de 2 semanas, según lo que usted nos informa, y a mí me sorprende porque, en verdad, si hacemos, usted me invita a echar plumas, si son 1.300 actas por 200 o 300, sí es cierto que hay... en caso No todas to- apelen, ¿no? Marco, no todas, y eso es también algo importantísimo, aprovecho la Sí. observación que haces, no todas van a ser impugnadas. ¿Ah? No hablemos de las 1.300, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque muchas van a ser ingresadas de manera natural cuando el jurado electoral especial haga simplemente el cotejo de su acta Ok. con la de la OEP y se terminó. Y eso Y no se tiene que terminó ser eso, y necesariamente se reduce el público. número de actas. Claro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a ver, errores materiales que suelen matar el acta. Y ojo, cuando se mata el acta, se mata toda la votación de la Ok. mesa. ¿Por qué? Porque recordemos que una vez que termina el proceso se hacen los conteos y se destruyen la célula de sufragio, todo queda consignado en el acta. Entonces no hay forma de saber Por en ejemplo, dónde estuvo el claro, error. si la cantidad de votantes fue mayor a la de electores hábiles, que figura ahí arriba, causal de nulidad, eso ya murió, o sea, el acta ya fue. O por ejemplo, la inobservancia de la regla del 322, me voy a explicar. Cuando se tienen las tres actas en una misma acta electoral, la de sufragio, la de instalación, sufragio y escrutinio, nosotros tenemos que hay 9 firmas que se tienen que hacer, 3 por cada acta de cada uno de los miembros de mesa. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Se puede obviar hasta una firma en Si es que están 2 en las actas, otras dos. pero tiene que necesariamente en una estar las 3. Entonces, por ejemplo, ahí de plano, si hay, por ejemplo, 6 firmas, adiós, esa acta ya está muerta. Ok. Ese tipo de cosas lo arregla el jurado con el cotejo. ¿Por qué? Porque a veces en el acta de la ODP no se completan las firmas, pero en el acta del jurado electoral especial sí. Y acá concluyo. Es muy importante tener en cuenta que la lógica del órgano electoral es la de conservación del sufragio, del voto, que va a preservarlo. Y ya para terminar, porque es una última pregunta que ha entrado por las redes sociales, en estas actas que están en este momento en el Jurado Nacional de Elecciones, en estas 1.330 y tantas actas, ¿podrían haber votos que efectivamente terminen inclinando esta balanza para uno o para el otro? De todas maneras. Y también con las que han llegado del extranjero. Esto, repito nuevamente, no hay todavía una foto de quién va a ser el ganador. Esto, y se lo digo por experiencia, se va a definir en los próximos días. Y lo que tiene que haber de un lado y de otro es calma. Sobre todo, también el temperamento de los líderes. Tanto Keiko Fujimori como el señor Pedro Castillo tienen que ser ponderados. Porque en algún momento uno va a estar por encima del otro y no me extrañaría que Keiko después esté por encima de Castillo o viceversa. Entonces, o se mantenga Castillo. Entonces, estas cosas se tienen que tomar con calma
porque no se puede, de todas maneras, generar inseguridad y zozobra en la población Así a Por estas un voto alturas. se podría definir. Es decir, si uno Sí. tiene esto más uno, se definió. Y es más, te digo algo, Pamela, se admite hasta la moneda si es que hay un empate absoluto. Como ya ha Así pasado. se en arregla. Le algunos- pregunto de la casuística, usted se va a resolver en muchos más días, pero, Sí. pero ¿en cancha o en mesa? Esto es mesa. Ok. Esta es Muchas mesa. Y estas elecciones con margen apretado demuestran varias cosas. El nivel de la personería, la preparación de la personería de los partidos políticos y obviamente pues esa capacidad de respuesta que tienen que tener ahorita orgánicamente para justamente afrontar un proceso de esta naturaleza, que se va a disputar en mesa definitivamente por las actas observadas, impugnaciones que se pudiesen interponer y en fin. Bien. Muchísimas gracias nuevamente, José, por haber estado el día Muchas de gracias, hoy. muy Gracias. Una entrevista bastante amplia en el que hemos tratado de dejar bastante claro también este tema. Vamos a continuar con más y justo